Romanos capítulo 3, verso 21 al verso 26, dice la Biblia, y la Biblia es palabra de Dios. Dice Romanos capítulo 3, verso 21 al 26, vamos a estar estudiando esta porción de la Escritura. Dice, pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. Verso 22. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia. Verso 23. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. O sea, no llevan la imagen gloriosa de Dios. Hemos perdido la imagen de Dios, se ha difuminado la imagen de Dios. Siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención en Cristo Jesús, a quien por la fe en su sangre, para manifestar su justicia, a causa de haber pasado por alto en su paciencia, los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea justo y el que justifica al que es de la fe en Jesús. Vamos a hablar en esta noche del tema la justicia que viene solo por la fe. La justicia que viene solo por la fe. Ah, pastor, qué curioso. Usted le ha puesto de título a su prédica el título que aparece arribita de la Biblia. Bueno, sí, está igualito. ¿Por qué? Porque, hermanos, la justicia solamente viene por la fe. La justicia humana no es igual a la justicia divina. En la justicia humana es común que a los inocentes los metan presos y a los culpables los dejen libres. Eso es común, hermano. Se dice que en el Perú el 70% de presos que están en las cárceles todavía no han sido sentenciados. ¿Y qué significa eso? Que muchos de ellos tal vez son inocentes esperando un proceso. Hermanos, así es la justicia de nuestro mundo. No digo del Perú, del mundo entero. Pero hermanos, Dios que todo lo sabe, Dios que todo lo ve, Él en su justicia ha declarado que todos los hombres son pecadores. Amén. Y Él no se equivoca. El juez Carguancho se puede equivocar, ¿o no? Todos los jueces se pueden equivocar. Pero aquel que ha dicho que es la justicia, aquel que es juez justo, a quien Abraham le dijo, el juez de toda la tierra, no hará lo que es justo. Dios es justo, hermano. Y Dios, como es justo, no puede pasar por alto el pecado. Y a todos, en la prédica pasada, el domingo en la noche, hemos estado viendo de que Dios ha declarado que todos los hombres son culpables. Todos. Por eso dice versículo 23, por cuanto todos pecaron, nadie se salva. Todos estamos en pecado. Y estamos, dice la Biblia, destituidos de la gloria de Dios. Amén. Ahora, hermano, en la justicia humana, no se puede, sería injusto, ¿sí o no?, que se declare inocente al culpable. Eso sería injusto. Y lo peor que podría pasar en la justicia humana es que al peor de los delincuentes, el juez lo declare justo. ¿Sí o no? Eso sería lo peor que viéramos. Pero hermanos, en la justicia del cielo, el único que es santo, el único que es justo, que es Dios, puede declarar inocente al culpable. Y más que eso, puede declarar justo al que es injusto. Él lo puede declarar. Porque a eso se le llama justificación. La justificación es el acto por el que Dios va a declarar inocente, va a declarar justo al que es pecador. Ahora, en nuestra mente eso puede ser injusto. En nuestra mente puede parecer ilógico
que un culpable sea llamado justo. Hermanos, pero no es injusto. ¿Por qué? Porque Dios ha dicho que la paga del pecado es... Así que si alguien quiere pagar sus pecados delante de Dios, ¿cómo tiene que pagarlo? Muriendo. Amén. Muriendo. Y cuando uno muere, ya paga sus pecados delante de Dios. Pero como nuestra muerte no vale nada, si no todos los que hubieran muerto serían salvos, pero nuestra muerte no vale nada. Por eso era necesario que Cristo, el Hijo de Dios, viniera a morir por nosotros, porque su obra en la cruz, su sacrificio en la cruz, hizo que nosotros seamos llamados justos por Él. Amén. Pero por Él. Entonces, cuando Dios nos mira a nosotros, se pone, estos lentes son Cristo, Dios se pone los lentes de Cristo y ya no te mira a ti, ya no me mira a mí, mira a Jesús por medio de nosotros. Amén. Por eso es que nos declara justos. Por eso es que nos declara inocentes. Amén. Nos declara justos, nos declara inocentes. En pocas palabras, hermanos, justificar es declarar justo a alguien. Justificar es decir que alguien es justo delante de Dios. Hermanos, la justificación es la declaración de Cristo, de Dios, haciendo justos a nosotros que somos pecadores. Pero no basándose en algo que no tiene, validez, sino que se está basando en lo que el mismo juez ha dicho. ¿Quieres ser perdonado? Muere. ¿Sí me entiende? ¿Quieres ser perdonado? Muere. Es la única manera. Por eso cuando Dios nos declara justos en Cristo, no en ti, si Dios te declara justo a ti, en ti mismo, eso es injusto. Porque tu sangre y mi sangre no vale nada. Pero si Dios nos declara justos en Cristo, en lo que Cristo ha hecho, eso es válido porque la sangre del Hijo de Dios es capaz de salvar al género humano. Amén. Ahí sí vale. Eso es justo. Ahora, hermano, somos justificados, somos declarados justos. ¿En qué momento? ¿Qué tengo que hacer yo para ser declarado justo? Portarte bien, pues, pastor. Portarte bien. Dejar de andar haciendo chistes. Bien bromista eres tú, ¿no? Para ser justo. ¿Eso tengo que hacer para ser justo? No. ¿Portarme bien toda mi vida para ser declarado justo? Lo único que yo necesito para ser justo es aceptar a Cristo como Señor y Salvador. Eso nos hace justos. La justificación es la declaración, el decreto, la sentencia. Dios sentencia inocente al hombre que ha creído en Cristo Jesús. Así que nuestra justificación no procede de nosotros. La justificación procede de lo que Cristo ha hecho y de lo que Dios declara de nosotros por medio de Cristo. Amén. Eso es justificación. Soy inocente y más que inocente, soy justo por lo que Cristo ha hecho por mí. Quiere decir que con Cristo todas las demandas de la justicia de Dios están satisfechas. O sea, Dios que está airado con el género humano, Dios que está airado con la raza humana, Dios que quiere destruir a los seres humanos, o no nos quiere destruir. Dios no quiere destruir o no quiere destruir. ¿Usted qué dice? Si nos quiere destruir. ¿Y sabe por qué? Porque dice que la justicia de Dios se revela desde el cielo contra toda injusticia e impiedad de los hombres. Eso ya lo hemos leído. Dios está airado, indignado. Dios quiere destruir al género humano, a la raza humana. Y Dios lo va a hacer en la gran tribulación. Por eso nos vamos antes. Uy, por ahí uno se va conmigo. Los demás se quedan con el anticristo. Por eso nos vamos antes, hermano. Y por eso nos vamos al reino de Dios. Y nos vamos con el Señor. Y no vamos a sufrir la ira de Dios. Acá se van a estar matando por un vaso de agua. Nosotros en el cielo tendremos un mar de cristal. Amén. Hermano, acá va a ser terrible. Va a ser terrible.
Pero hay algunos creyentes que insisten que sí van a pasar la tribulación. No hay problema, quédese y después me cuenta cómo le fue. Pero a mí no me interesa quedarme, yo me voy con el Señor. ¿Y por qué yo estoy seguro? Porque Dios no nos ha puesto para ira. Entienda, Dios no nos ha puesto para ira. Porque, hermano, toda la ira, la ira, no sé cómo llamarle, el enojo de Dios, todo lo que iba a caer sobre mí, ya cayó en Cristo. O sea, ya el Señor recibió el enojo que iba a caer sobre mí. Y por eso soy justo, por eso soy santo delante de Él. Amén. Por eso para mí no hay ira, para mí no hay ira, para mí hay gracia de Dios. Amén. Pero para todos los que no se conviertan, entonces va a venir la ira de Dios en el libro de Apocalipsis, como dice en la gran tribulación. Hermanos, esa es la justificación. La justificación es el proceso por el que Dios declara justo, inocente al que es culpable. Pero no en base a lo que nosotros hacemos, sino en base a lo que Cristo ha hecho. Y Pablo va a venir a explicar eso en este capítulo. Mira el verso 21. Características de la justificación, verso 21. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia testificada por la ley y por los profetas. ¿Por qué dice que, primera característica, la justificación ha sido testificada, ha sido anunciada, ha sido manifestada por la ley y por los profetas? La palabra manifestación de la justicia de Dios, la palabra manifiesto es proeteto, que significa que Cristo fue exhibido públicamente. Ha sido manifestado, significa que Él fue exhibido públicamente. ¿Y por qué Cristo fue exhibido públicamente? Para que la ira de Dios se aplaque en Cristo. Amén. La ira de Dios, todo el enojo de Dios, el furor de Dios que lanzó sobre la tierra, no cayó sobre nosotros, cayó sobre Cristo. Amén. Hermano, usted no se imagina lo terrible que ha sido la cruz de Jesús. ¿O sí? ¿Se imagina usted? No, hermano. Es increíble. Es increíble lo que el Señor tuvo que haber sufrido en la cruz. Porque no cargó tú y mi pecado, cargó los pecados de la humanidad. ¿Usted se imagina a Dios sintiéndose solo? Y Dios se sintió solo. Por eso clamó, ¿por qué me has abandonado? ¿Y por qué Dios abandona al Hijo? Hermano, porque la podredumbre, lo que se convirtió Cristo, era increíble. Eso era tremendo, hermano. El Hijo de Dios, a quien Dios, cuando estuvo por bautizarse, Dios mandó una paloma, ¿usted recuerda? Que era la forma del Espíritu. Y dijo, este es mi Hijo en quien yo me complazco. Todo eso se acabó. Porque ahora estaba mirando, hermano, la podredumbre del pecado en Jesús. Por eso dice la Biblia, por un breve rostro, por un breve momento, escondí mi rostro de ti y te abandoné. O sea, ya Dios no podía aguantar el olor hediondo que salía de la cruz, hermano. Por eso Dios se fue y lo dejó solo a Jesús. Lo dejó solo. Eso tuvo que aguantar Cristo, hermano, para que hoy podamos estar sentados acá. Amén. Qué terrible. Es que toda la ira, todo el enojo, tú no te imaginas el enojo y la ira de Dios, hermano, cayendo sobre Cristo, cayendo sobre el Señor. Es increíble. Hermano, si realmente entendiéramos lo que es la justificación, amaríamos a Cristo. Lo amaríamos, hermano. Anhelaríamos a Jesús. Pero muchas veces no entendemos esto. Lo que Él tuvo que pasar en la cruz ha sido tremendo, hermano. Usted sabe que Cristo murió físicamente, pero murió espiritualmente. Porque la muerte espiritual es alejarse de Dios. Y Dios se alejó de Él. Y murió espiritualmente para que ahora nosotros tengamos vida en Él. Cristo se sintió solo para que usted y yo nos sintamos acompañados, hermano.
Y eso es la justicia de Dios. Si nosotros nos pusiéramos a pensar, a reflexionar lo grande del amor de Dios, el amor de Dios, hermano, tan perfecto, tan santo, qué terrible, hermano. En el libro de 1 de Pedro, capítulo 1, versículos 10 al 12, dice: los profetas que profetizaron de la gracia destinada antes a ustedes, inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación. Ellos buscaron, quisieron saber acerca de esta salvación, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. Hermano, esos hombres del Antiguo Testamento buscaban, ¿por qué? Porque ya la ley y los profetas anunciaban el mayor y más grande sacrificio de todos los tiempos, el Hijo de Dios muriendo en una cruz. Por eso dice el versículo 22 que la justicia es no solamente testificada por los profetas, sino también es por medio de la fe. La justicia que es por medio de la fe en Jesucristo, no por obras, para que nadie se gloríe. Amén. No que yo le doy comida a todos los niños pobres. No que yo le ando dando trabajo a todos los hermanos. No que yo ando haciendo esto y el otro y por eso yo merezco el cielo. Hermano, por lo más grande y bueno que tú haces, tú sabes lo que te mereces: el infierno. El mejor lugar para ir a pasar las vacaciones es el infierno, porque es lo único que nos merecemos. Y si nos vamos a ir al cielo es por la gracia de Dios. Amén. Pero a veces nos andamos creyendo buenos. Y a veces nos andamos comparando con el otro y decimos: es que no, es que yo soy más espiritual que el hermano, es que yo oro más que el hermano, es que yo soy más consagrado que el hermano. No te compares al hermano, porque el hermano puede ser igual o peor que tú. Compárate con Cristo el Señor. Y ahí tú y yo siempre nos vamos a ver deficientes. Siempre nos vamos a ver con pecados y con problemas, porque ni usted ni yo llegaremos a la estatura de la plenitud de Cristo. Compárate con Cristo, compárate con Jesús, aférrate al Señor, no por obras, dice la Biblia, para que nadie se gloríe. Cuando yo era pentecostal, hermano, yo creía que cuando me iba a morir, Dios me iba a decir: muy bien, Abraham, ¿y por qué vas a entrar al cielo? Yo le iba a decir: Señor, ¿cómo no voy a entrar al cielo? Si yo ayuno, yo evangelizo, yo predico. Y el Señor: qué lindo, tú sí eres un buen hombre. Es más, te voy a invitar para que tú seas la cuarta parte de la Trinidad. Ven, siéntate en mi trono. Ay, gracias, Señor. Yo creía eso. Por eso me esforzaba en ser un mejor cristiano. Cuando me volví bautista, entendí lo que es la gracia de Dios. ¿Sabe qué significa gracia? Que por más que hagas lo mejor que hagas, siempre vas a ser inmundo delante de Dios. Y si hoy en día eres santo, es porque Cristo murió por ti. Es por lo único. Por eso lo amamos, hermano. Por eso, yo no sé si tú amas, yo amo a Cristo. Lo amo, porque Él ha hecho por mí algo que nadie ha hecho, y es salvarme. Amén. Nos ha salvado, hermano, la gracia de Dios, el amor de Dios. Y mire que la Biblia dice que esa gracia que se ha manifestado, que esa gracia que es solo mediante la fe, versículo 22, la segunda parte, para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Hermano, siempre se repite esto: la salvación no es solo para los elegidos. Amén. Hay por ahí una falsa doctrina calvinista, que dice que Cristo murió solo por los elegidos. Hermano, la Biblia dice: para todos los que quieren, para todos los que creen, porque para Dios no hay diferencia. Para todos. Pero yo escucho a predicadora Sultana Mengano: no importa quién sea, mira lo que dice la Biblia, para todo el que cree, para todo el que se aferra, porque para Dios no hay diferencia. ¿O qué crees, que Dios te ha visto a ti y dicho: qué guapo este chico, vamos a salvarlo? No, hermano, Dios nos mira a todos podridos de pecado y solo por su gracia nos puede hacer salvos. Porque todos estábamos destituidos de la gloria de Dios. ¿Por qué? Porque nosotros fuimos creados a imagen de Dios, y esa gloria de Dios se difuminó por el pecado. Y todos aquí estamos con la imagen de Dios difuminada.
Todos. ¿Sabe qué necesitamos? La gracia de Dios, el amor de Dios, el poder de Dios, la ayuda de Dios. Amén. Eso es lo único que usted y yo necesitamos. Necesitamos a Cristo, hermano. Nada más. Todo lo demás es añadido. Lo que necesitamos es a Cristo. Y no solamente es una salvación que se extiende a todos los hombres. Dice la Biblia que es una salvación gratuita. Mire el versículo 24. Siendo justificados, ¿cómo? ¿Qué dice ahí? Gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Hermanos, ya nuestra deuda fue cancelada completamente en la cruz. Cuando Cristo estuvo en la cruz, dijo: consumado es. ¿Qué quiere decir consumado? Ya no hay nada más. Todo se acabó. Ya te pagué por completo. Hermanos, si Cristo pagó por completo, ¿cómo podemos creer que la salvación se puede perder? Amén. ¿Cómo creer que la salvación se pierde si Cristo murió por completo por nosotros y pagó completo la paga de nuestro pecado? Hermanos, el hombre es un ser caído yendo a la perdición y solo la gracia de Dios le puede salvar. Por eso dice la Biblia que Él nos ha redimido. Redimido. ¿Qué significa redimir? Volver a comprar. ¿Nosotros de quién éramos, hermano? De Dios. ¿Y quién nos tuvo después? El diablo. Y ahora Cristo nos ha redimido, nos ha vuelto a comprar para Dios. ¿Y a quién le pagó? ¿A quién le pagó? Cristo. El pago de su sangre. ¿A quién se lo pagó? Escucha aquí. Porque hay falsas doctrinas. Los adventistas del séptimo día. ¿Saben quiénes son los adventistas, no? Tengan cuidado, hermano. ¿Eh? Dice, aquí ya me aburrí de los bautistas. Vamos a esperar que Santiago llegue a otra iglesia para irme para allá. Vete nomás para que veas. Y anda, comienza a escuchar las doctrinas que hay. ¿Sabe que los adventistas dicen que Cristo pagó la deuda del pecado al diablo? Eso es lo que ellos dicen. Que la deuda del pecado se lo pagó al diablo. Hermano, la deuda del pecado no se lo pagó al diablo porque él no es dueño de nada. La deuda del pecado se lo pagó a Dios. Pero no podía Dios, ojo, Dios no podía arrebatarnos del diablo siendo Él dueño de nosotros. ¿Por qué? Porque nosotros habíamos perdido la oportunidad escogiendo el pecado. Por eso le pertenecíamos al diablo. Por eso Cristo, para volver a tomarnos para Dios, murió y pagó con su sangre a Dios para que Él nos vuelva a tomar. Por eso el diablo no tiene nada que reclamar. Amén. No hay nada que el diablo pueda reclamar, porque Cristo pagó hasta lo último, la última sangre de la cruz, la última sangre que derramó en la cruz por nosotros. Por eso ninguno, Jesucristo dijo, ninguno de los que yo tengo se pierde. Amén. ¿Sabe por qué no nos perdemos? Porque Cristo no quiere, porque somos de Él, somos propiedad de Él. Amén. Somos de Él, soy de Cristo. Por eso cuando cantamos ese himno, ya pertenezco a Cristo, Él pertenece a mí. Eso es verdad. Si usted lo entiende, eso es verdad. Pertenecemos a Él, Él nos compró. Por eso dice la Biblia, por precio fuisteis comprado. Glorificad a Dios con vuestro cuerpo, los cuales no son de vosotros, sino de Dios. Amén. Hermanos, la salvación es gratuita. La salvación es gratuita. No se debe cobrar por la salvación. No se debe cobrar por la salvación. Pero aunque la salvación es gratuita, no es barata. Amén. La salvación es gratuita, pero no es barata porque le costó la vida al propio Hijo de Dios. Ahora mire el versículo 25, otra característica. Esta justicia de Dios ha sido manifestada en Jesús. Versículo 25 dice, a quien Dios puso como propiciación. Propiciación.
por medio de la fe en su sangre. La palabra griega propiciación es hilasterión, que significa lugar de la expiación, el altar donde se entregaban ofrendas y sacrificios. Hermanos, ese altar donde se entregaban ofrendas y sacrificios era el único lugar en la tierra que aplacaba la ira de Dios. ¿Por qué? Porque la ira de Dios se aplaca con la muerte del inocente. Así se aplaca la ira de Dios. Entonces, el único lugar en la tierra donde se aplacaba la ira de Dios era en el altar del sacrificio. Y la Biblia dice que la muerte de Cristo es propiciatoria. Y usa la misma palabra, hilasterión, que significa lugar de la expiación. O sea que la muerte de Cristo, la cruz de Cristo, es el único lugar que nos salva de la ira de Dios. Y dice el versículo 25 y 26, la segunda parte, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia. Con la mira de manifestar en este tiempo su justicia. Dios pasa por alto los pecados pasados. Hermano, Dios ya no cobra nuestros pecados porque ya los cobró en Cristo. Hoy solo manda a todo lugar, a todos los hombres en todo lugar, a que se arrepientan, dice Hechos 17. En todo lugar ya no se cobra por el pecado. Hermano, por eso la Biblia nos llama a nosotros santos. Y por eso los santos del Antiguo Testamento fueron salvos. ¿Por qué? Porque en Cristo se pasa por alto los tiempos de nuestro pecado. Y ahora todos podemos venir a la gracia de Dios. Versículo 26. A fin, esta es la finalidad de la justificación. A fin de que Él sea ¿qué? De que Él sea justo. Y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Dios, como es el único juez, es el único que puede declarar inocente al culpable. Ningún hombre puede hacerlo. Amén. Nadie. Ay, que padre, ¿te acuerdas cuando Dios a Padrecito? Ay, Padrecito, qué pecado. Y ni bien te ponía rodillas. Ave María Purísima. Ay, ¿no te acuerdas? Ave María Purísima, sin pecado concebida. Cuéntame tus pecados, hijo mío. Te andabas contando toda la cochinada que hacías. ¿Te acuerdas o no? Eso pasaba. ¿Y qué te decía el Padre? Te absuelvo, decía. Pero de castigo, 3 Ave María y 4 Padre Nuestro. O sea, el castigo era orar o rezar. Y uno se iba con su penitencia. Hermano, eso es falso. Porque el único que puede declarar inocente al culpable es Dios. Amén. Y por la fe en Cristo. Hermano, por eso nos da seguridad ser cristianos. Tenemos seguridad de ser cristianos porque la Biblia dice que Dios ya nos declaró inocente. Hermano, mire lo que dice Romanos 8. Vamos para allá. Esto es tremendo, hermano. Yo no sé si esto a usted le causa gozo. Amén. Cambia la cara, pues. Me causa gozo si es con esa cara. Cambia la cara en un rostro de alegría. ¿Nos causa gozo o no, hermano? Amén, la gracia de Dios. Por eso mire lo que dice. Versículo 31, 8:31. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, como no nos dará también con Él todas las cosas. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. Nadie te puede acusar porque Dios ya te declaró justo. Amén. Nadie te puede acusar. Nadie. Y viene el diablo, hermano, delante de Dios y nos va acusando, ¿sí o no? Porque el diablo nos acusa delante de Dios. A usted y a mí el diablo nos acusa. Y dice, mira, ahí está el pastor. Y encima dice que es pastor. Y anda gritando por acá, mira lo que hace él. Ay, ay, ay. Y hermano, yo sí soy culpable. De repente tú no, porque tú eres bien santo, eres tú. Yo sí soy culpable. Y yo merezco el infierno. Y todo lo que el diablo dice no es mentira, es verdad. Eso es lo peor. ¿Verdad? Porque todo lo que el diablo anda diciendo de mí delante de Dios es verdad. Porque ni siquiera tengo la cara de decir que es mentira. Pero sabe una cosa, quien sale en mi defensa es Cristo.
Amén. Porque mientras el diablo está que me acusa y habla y dice, Cristo sale de su podio, sale con las manos en alto. Ahí está, ahí está. Ya pagué, ¿qué le vas a cobrar? Amén. Ya pagó. Nada tenemos por qué pagarle al Señor, porque Él ya lo pagó. Hermano, por eso dice, ¿quién condenará? Versículo 34. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún resucitó, y además está a la diestra de Dios, y encima intercede por ti. O sea, ¿quién te va a condenar si Cristo ya murió, y encima resucita, y encima sube al cielo, y encima intercede por ti? ¿Por qué te van a condenar? Amén. ¿Sabe cómo se llama eso? Seguridad de salvación. Los bautistas tenemos seguridad de salvación. Amén. Estamos seguros de ir al cielo. Algunos andan tan seguros que no hacen nada por el Señor. Esa es otra cosa. Versículo 27, ahora sí vamos a Romanos capítulo 3, que estamos mirando allí. Por eso es Dios el único que puede justificar. Ahora mire el versículo 27. ¿Dónde está la jactancia? Si Dios es el único que te puede justificar en base a lo que Cristo hace, no en base a lo que tú haces, ¿de qué te jactas? ¿Sí me entiende? No, es que yo soy el que soy. Eso es lo único que te falta decir ya. Con todas tus herejías, lo único que te falta decir que tú eres el que eres, ¿no? Es que yo soy el que soy. Es que prácticamente yo soy el que hago todas las cosas para Dios. Es que no, la Biblia dice que no hay jactancia, todo queda excluida. ¿Por qué ley? ¿Por la de las obras? No, sino por la ley de la fe. Concluimos pues, dice Pablo, que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. ¿Es Dios solamente Dios de los judíos? ¿No es también Dios de los gentiles? Dios es ciertamente también de los gentiles, porque Dios es uno y Él justificará por la fe a los de la circuncisión, o sea, a los judíos, y por medio de la fe a los que son de la incircuncisión, también a los incrédulos, que son paganos, que no son judíos. A todos ellos Dios va a justificar. Verso 31. Luego, ¿por la fe invalidamos la ley? De ninguna manera, sino que la confirmamos. En otras palabras, la ley de Dios nos habla, nos revela la justicia de Dios. Dios es justo. ¿Amén o no amén? Hoy anda asustado, hermano. ¿Amén o no amén? Dios es justo. Y mire, su justicia es tan perfecta que Él ha dicho en la ley que el adúltero, muerte; el homosexual, muerte; el corrupto, muerte. Y todos merecen ¿qué? Muerte. Porque Él es justo. ¿Amén o no? Si aplicáramos la ley hoy en día en nuestra nación, nos quedamos sin políticos, hermanos. Sería terrible. Por eso no podemos hacer eso. Si no, ¿quién va a dirigir el país? Pero hermanos, es terrible. Por eso Dios es justo, porque Él ha dicho que merece muerte. Por eso, hermano, la ley que habla de la justicia de Dios manifiesta su justicia, porque Dios no quiere pecado. Capítulo 4, verso 1, vamos por ahí. Vamos a ver el ejemplo de Abraham, cómo Dios justificó a Abraham. Capítulo 4, verso 1. ¿Qué pues diremos que halló Abraham, nuestro padre según la carne? Porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué gloriarse, pero no para con Dios. Porque la Escritura dice que Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. El ejemplo más grande de un culpable siendo declarado inocente es Abraham. No yo, el de la Biblia. ¿Por qué? Porque él, sin ley y siendo merecedor del castigo de Dios, le creyó a Dios, y al creerle lo que Dios le dijo, le fue contado. ¿Qué significa le fue contado? Le agregaron, agregar. ¿Qué significa agregar? Imputar.
Te voy a explicar, escúchame acá. Mira, tú tienes tu cuenta en el banco, ¿verdad? Tú tienes tu cuenta en el banco y tú sabes muy bien que no tienes ni un sol ahí, hermano. Bien claro lo sabes. Pero un día vas a tu celular, comienzas a ver tu cuenta y te das cuenta que tienes $1.000.000. No estoy profetizando, me estoy hablando así nomás para que tú te imagines. Porque uno está así. No. Estoy hablando, no estoy profetizando, estoy hablando más o menos cómo es la situación. Ahora, tú miras eso y tú dices, santo Señor. Pero si yo no tenía nada, alguien le agregó a mi cuenta. ¿Sí o no? Alguien le agregó. Entonces, eso es imputar. Alguien agregó a tu cuenta algo que no es tuyo. Eso es imputar. Por eso dice que Abraham le creyó y le fue contado. Cuando Abraham le cree a Dios, Dios deposita en su cuenta justicia. Abraham no tenía justicia, pero Dios se lo depositó y ahora es justo. ¿Amén o no? Esa es justificación, esa es imputación. La justicia de Cristo, no nuestra justicia. Porque Abraham era justo, no era justo. Porque dice que si él hubiera sido justificado por las obras, tendría de qué gloriarse. Abraham hubiera dicho, claro, pues si yo me merezco el Oscar prácticamente del reino de los cielos. A mí me tienen que dar de todo, si yo soy el mejor creyente de todos. No, Abraham sabía que él no era justo, solamente le creyó a Dios y Dios le agregó a su cuenta justicia. Amén. Para demostrarnos a nosotros que no necesitamos ser justos para agradar a Dios, solo tenemos que tener fe en Jesús. Amén. Necesitamos tener la fe de Cristo. Por eso hay gente que dice, yo no creo en los evangélicos. ¿Usted ha escuchado a esa gente? Yo no creo en los evangélicos, porque violan, matan, destruyen, hacen cosas terribles, se casan, tienen 4 o 5 mujeres, después entran a la religión y ya, se perdonó todo. Así dicen, ¿no? Ya se olvidaron de todo. Así que chiste. Pero ¿qué cosa quieres que te diga? ¿Eso es lo que Dios hace? ¿O no? Pudimos haber sido de lo peor. Pero si solamente crees en Cristo, ya eres justo. ¿Amén o no? Por eso es por gracia. Por eso es por gracia. Algunos quieren estar por gracioso. No, por gracia. ¿Qué significa eso? Que no te lo mereces. Porque si te lo mereces es por obra. Si nadie es por obra, todo es por gracia. ¿Amén o no? Verso 4. Pero al que obra, no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Mas al que no obra, sino que cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Si tú haces obras buenas, la justicia que te están dando es una justicia como paga, entonces tú te lo mereces. Pero si tú no te lo mereces, lo que te están pagando es gracia. No te lo mereces y te lo dan, eso es gracia. Por eso somos salvos, por gracia. Por eso Abraham fue salvo por gracia. Versículo 6. Como también David habla de la bienaventuranza del hombre a quien Dios atribuye justicia sin obras. Dios al hombre le atribuye justicia sin obras, diciendo, bienaventurado aquellos cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos. Bienaventurado el varón a quien el Señor no inculpa de pecado. En el Salmo 32 se hace notar la felicidad de un hombre a quien Dios mismo le perdona sus pecados sin la necesidad de hacer algo. Amén. O sea, Dios no necesita que usted y yo hagamos algo. Solamente creyendo en Jesús tenemos la justicia de Dios. Nada más. Y eso ya estaba en el Salmo 32. Por eso dice versículo 9. ¿Es pues esta bienaventuranza solamente para los de la circuncisión o también para los de la incircuncisión? O sea, el gozo de creer en Cristo y ser salvo por justicia, ¿es solo para judíos o también para no judíos? Eso es lo que está preguntando Pablo. Porque decimos que a Abraham le fue contada la fe por justicia. Pero ¿cómo le fue contada?
estando en la circuncisión o en la incircuncisión. Cuando Abraham le cree a Dios y lo que él le creyó le fue contado por justicia, ¿Abraham era circunciso o incircunciso? ¿Qué era Abraham? Incircunciso. Él era incircunciso. Y siendo incircunciso, Dios lo declara justo. ¿Con qué finalidad? Con la finalidad, versículo 11, dice, versículo 10, la última parte, estando en la circuncisión o en la incircuncisión. Y dice, no en la circuncisión, sino en la incircuncisión. Él era incircunciso. Él no era judío. Él no era hebreo. Y recibió la circuncisión como señal, como sello de la justicia de la fe que tuvo estando aún incircunciso, para que fuese padre de todos los creyentes circuncidados, a fin de que también a ellos la fe les sea contada por justicia. O sea, los descendientes de Abraham, los judíos, si creen en Jesús, tienen que creer por la justicia por la justicia en Cristo, por creer en Jesús. Pero mire versículo 12, y padre de la circuncisión, para los que no solamente son de la circuncisión, sino que también siguen las pisadas de fe que tuvo nuestro padre Abraham antes de ser circuncidado. ¿Qué está diciendo? Que cuando Dios le agrega justicia a Abraham, Abraham era incircunciso. ¿Por qué? Porque Dios quería con ese acto que ahora nosotros, siendo incircuncisos, siendo gentiles, creamos por la fe en Jesús. Porque si Abraham creyó siendo incircunciso y fue salvo, nosotros podemos creer y ser salvos. Porque somos incircuncisos. Porque somos gentiles. Amén. O sea, en el plan de Dios todo estaba preparado. Todo estaba preparado. Nada se le va a Dios de la mano. Dios sabía lo que iba a acontecer o no sabía. Dios sabía. Por eso Dios no lo circuncidó a Abraham antes de la promesa de la justicia. Lo circuncidó después, para que nosotros hoy en día creamos en Jesús como lo hizo Abraham y sea contado por justicia. Termino con esto, versículo 13. Porque no por la ley fue dada a Abraham o a su descendencia la promesa de que sería heredero del mundo, sino por la justicia de la fe. O sea, dice, no por la ley fue dada a Abraham o a su descendencia la promesa. Mire, la ley de Moisés no tenía promesas incondicionales, todas eran promesas condicionales. ¿Sí o no? Porque la ley decía, haz esto y si lo haces, vivirás. Y si no lo haces, castigo. Si haces, bendición. Si no lo haces, maldición. Eso era la ley. Era una ley condicional a que te portes bien. Pero hermano, la fe en Cristo no tiene condiciones. Por eso no se puede perder la salvación. Amén. La fe en Cristo no tiene condiciones. Por eso no podemos perder una salvación tan grande. Versículo 14. Porque si los que son de la ley son herederos, vana resulta la fe y anulada la promesa. Pues la ley produce ira, pero donde no hay ley, tampoco hay transgresión. Porque si los que son de la ley son herederos, vana resulta la fe. O sea, ojo aquí, la ley no puede producir hijos a Abraham. ¿Por qué? Porque la ley era condicional. Sus promesas eran condicionales. Sus bendiciones eran condicionales. Sus castigos eran condicionales. Entonces, si eran condicionales, no podían ser hijos de Abraham de manera objetiva. Porque habrían judíos que sí podrían cumplir y habrían judíos que no podrían cumplir. Pero cuando el apóstol Pablo dice que no son de la ley los herederos, sino sería vana nuestra fe. Quiere decir que los judíos no por la ley heredan las promesas de Dios, sino por la promesa que Dios le hizo a Abraham. Todos los que creen en la promesa de Dios a Abraham son hijos de justicia. Ahora dice el versículo 15, porque pues la ley produce ¿qué? Ira. Por eso, ¿cómo estaba Dios con nosotros? Airados, ¿verdad? La ley produce ira de Dios y Dios estaba airado con nosotros. Pero donde no hay ley tampoco hay ¿qué?
Transgresión. Si la ley no dijera no robarás, la gente robaría y no habría pecado. ¿Por qué? Porque no hay ley. No se puede condenar lo que no es por ley. Ahora mire versículo 16. Por tanto, es por fe, para que sea por gracia, a fin de que la promesa sea ¿qué? Firme para toda su descendencia, no solamente para la que es de la ley, sino también para la que es de la fe de Abraham, la cual es padre de todos nosotros. Como está escrito, te he puesto por padre de muchas gentes, delante de Dios, a quien creyó, el cual da vida a todos los muertos, y llama las cosas que son, como si no fuesen. Hermano, por eso Abraham es padre de los gentiles también. Porque cuando Dios le da la promesa a Abraham, se lo da siendo incircunciso, pero siendo también, dice la Biblia, estando sin ley. Abraham no tenía la ley y él creyó la promesa. Por eso nosotros, siendo incircuncisos y estando sin la ley, podemos creer en Dios. Amén. Y podemos creerle a Dios de que Él nos decreta justos. Versículo 18. Él, hablando de Abraham, creyó en esperanza contra esperanza, para llegar a ser padre de muchas gentes. ¿Qué significa esperanza contra esperanza? ¿Qué significa? Hermano, escucha acá. Alguien dice, no, que si yo fuera Abraham, yo también hubiera salido. Nosotros a veces nos ponemos en el ejemplo de los que son los personajes de la Biblia, y nosotros podemos llegar a decir, no, que si yo fuera Pedro, ay, yo no hubiera negado al Señor. Anda a contarle otro ese cuento. Todos los días andamos negando al Señor. Pero no, pues andamos diciendo, no, si yo fuera Pedro, jamás hubiera negado al Señor. Además, yo sé usar chaveta, que venga nomás al Señor, yo corto cabezas. ¿Sí o no? Eso hubiéramos dicho. Y nos queremos comparar a Pedro. No, que si yo fuera Moisés, jamás hubiera roto esa tabla de la ley. Mentira, mentira. No puedes controlar tu carácter y dices que vamos a romper la tabla de la ley. Y siempre nos andamos comparando, ¿verdad? No es que si yo fuera Abraham, yo hubiera salido hace ratazo. Hermano, escúchame acá. Pero escúchame. Abraham no conocía a Dios. Él dice la Biblia que adoraba a otros dioses. Abraham ya tenía su terrenito del bono de techo propio allá en Ur de los Caldeos. Ya tenía su vida allá. Tenía su familia. Tenía todo. Abraham vivía tranquilo y adoraba a dioses paganos, porque eso es lo que él había aprendido, ¿o no? ¿Estoy en lo correcto o no estoy en lo correcto? Hasta que escucha, y Abraham diría, bueno, tengo a mi esposa, tengo mis criados, bueno, mi esposa ya está mayor, que va a tener hijos, pero bueno, yo tengo la esperanza que nada, tenía su esperanza, ¿no? De que nada de lo que tenía se iba a perder, ¿verdad? Porque lo iba a dejar con su sobrino, lo podía dejar con su mayordomo, y tenía esperanzas de cosas que él ya se había resignado. Hasta que por ahí se le presenta a Dios y le dice, deja todo y ándate a la deriva. Señor, ¿dónde? Tú anda nomás. ¿Te vas o no te vas? ¿Tú querías? Donde sea, Señor. No viene ni al culto y dice, donde sea. Hermano, ahora imagínate que Dios te diga, anda. ¿Dónde? Anda. Vete de tu tierra y de tu parentela. Salte de ahí a la tierra que yo te mostraré. Ni siquiera le dijo dónde, hermano. Porque cuando uno se va, por lo menos sabe para dónde va. Si salgo, me voy para Lima. Me voy para Lima, pues ya sé que me voy a Lima. Pero Abraham no sabía ni siquiera para dónde se iba. ¿Sí me entiende? Y todas sus esperanzas y todo lo que dejaba. Por eso dice que Abraham, versículo 18, creyó en esperanza contra esperanza. Porque él tenía la esperanza de todo lo que iba a tener si se quedaba.
pero también tenía la esperanza de todo lo que Dios le iba a dar si se iba. No sé si me dejo entender, hermano. Por eso dice, creyó en esperanza contra esperanza. O sea, no sabía qué hacer. Si creerle o no creerle, si quedarse o no quedarse. Por eso dice versículo 18, para llegar a ser padre de muchas gentes conforme a lo que se le había dicho, así será tu descendencia. Por eso dice, y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo que estaba ya como muerto, siendo casi de 100 años. Porque si Abraham hubiera dicho, no, ya que voy a salir ahorita, ya que voy a ir. Estoy que no puedo ni caminar con todos mis achaques, ya no, ya me quedo nomás acá. Señor, manda a otro búscate, ya yo para qué. ¿Eso pasó con Abraham? Hermano, Abraham tenía casi 100 años y le dijo a su mujer, viejita, cámbiate, nos vamos. ¿Para dónde? Cámbiate, no, nos vamos. Y se fueron a una tierra que nadie conocía. Amén. Y le creyó a Dios y le fue contado por justicia. Y él no consideró su cuerpo, dice que tampoco consideró la matriz de Sara. Él sabía, porque él estaba casado años con Sara y sabía que Sara era estéril. Sara no podía tener hijos. Y Dios le dijo, sal, porque de ti haré una gran descendencia. Eso era para burlarse, hermano. ¿Sí o no? Eso era para burlarse. A ver. Estoy tranquilo acá en Ur, tengo todo acá en Ur, soy importante, vivo tranquilo. Ya me resigné a no tener nada, ya estoy con achaque por aquí, estoy por acá, ya que no me puedo ni doblar. Mi mujer ya es estéril y encima es anciana. No, pues, ¿cómo voy a tener una descendencia que sea como la arena del mar? Y Dios le dijo, sal. ¿Sí me está entendiendo, hermano? ¿Por qué? Porque cuando Dios miraba, escúcheme aquí, cuando Dios miraba a Abraham, Él no estaba mirando a los judíos, Él estaba mirándonos a nosotros. Porque a través del acto de fe que Abraham hizo, vino una descendencia santa hasta Cristo. Por eso no miró a Abraham, no hablaba de los judíos, hablaba de nosotros, que hoy en día somos el pueblo de Dios. Por eso Abraham creyó y cogió su burro, y a Firulai también lo metió en el camello, y se fueron todos a un lugar donde no conocían, pero Abraham le creyó. Entonces no me vengas a decir que tú le crees igual a Dios que a Abraham. No me vengas a decir que tú harías algo mejor que lo que Abraham hizo, porque lo que Abraham hizo fue mucho. Amén. Abandonar todo y dejarlo. Versículo 20. Tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios. Veía que pasaban. ¿Cuántos años estuvo Abraham desde que Dios lo llamó hasta que tuvo a Isaac? ¿Cuántos años pasaron? 25 años. Dios lo llamó a los 75 y a los 100 le dio un hijo. En 25 años él no vio nada de lo que Dios le dijo. ¿Tú no crees que él en algún momento él diría, Señor, ¿para qué me llamaste acá? ¿Pudo dudar o no pudo dudar? Señor, ya que me hagas esperar un año, pero 25 años. Sin ver, me has hecho salir de allá, tenía mi terrenito, me haces salir de allá, he dejado todo para venir, 25 años no veo nada de lo que me has dicho. 25, y encima me traes un arenal, esta es la arena que me vas a dar tú. Esto, Señor. Pero dice que él no dudó. Él no dudó. Verso 21. Plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido, por lo cual también su fe le fue contada por justicia. ¿Sabe por qué no dudó? Porque estaba convencido que Dios lo llamó. Él dijo, si Dios me llama, Él es poderoso. Por último, él estaba convencido que él no se iba a morir hasta no tener un hijo. Eso es fe. Amén. Él dijo, y es más, si me muero,
Dios me va a resucitar, pero voy a tener un hijo. Abraham tenía fe en lo que Dios le dijo, y esa fe le fue contado por justicia. Versículo 23, tremendo, hermano. Y no solamente con respecto a él se escribió que le fue contada, sino también con respecto a nosotros, a quienes ha de ser contada. Esto es, a los que creemos en el que levantó de los muertos a Jesús, Señor nuestro, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado por nuestra justificación. Abraham es solo un ejemplo de que cuando una persona le cree a Dios, alcanza la justicia. Es un ejemplo. Abraham no se merecía nada, pero le creyó a Dios. Amén. Usted no se merece el cielo, pero usted sabe que va a ir al cielo. ¿Por qué? Porque usted tiene la fe de Abraham. Cree, no por lo que usted hace, sino por lo que Dios promete. Amén. Y Dios nos ha prometido llegar hasta el cielo. Dios ha prometido que ninguno de sus hijos se va a perder. Eso es justificación. La justificación nos dice que el culpable es inocente, y más que inocente, declarado justo delante de Dios.